Shalom, shalom. Estamos de regreso en su programa, Los Días del Mesías. Estamos aquí en el programa Los Días del Mesías. Amén. Y me da mucho gusto estar con todos ustedes en esta hermosa tarde ya de viernes, a punto de caer el sol y que llegue el santo día de reposo, el santo Shabbat. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Y en esta ocasión vamos a continuar con un programa. Vamos a estar hablando acerca del libro de los Hechos en el capítulo 21, y es un tema muy, muy importante, muy interesante, que a todos nos va a servir para nuestros estudios. Y para comenzar con este estudio acerca del libro de los Hechos capítulo 21, primeramente quiero recapitular un poco, ir hacia la historia, meditar un poco cómo poder interpretar el libro de los Hechos capítulo 21, ya que los acontecimientos en el libro de los Hechos precisamente nos están dando una idea específica de lo que está sucediendo con el apóstol, el Shliach, Saulo, Pablo, o Rav Shaul, como nosotros lo conocemos, y el testimonio que está dando aquí en el libro de los Hechos es muy contundente. Es interesante notar que en el libro de Hechos, cuando está dándose este testimonio precisamente, ya habían pasado cerca de 26 años después de la resurrección de Yeshua. El libro de Gálatas fue escrito en el año 51, así es de que ya habían pasado muchos años, y el contexto de la idea, de la doctrina, de que la ley ya pasó y que ahora estamos bajo la gracia, es una controversia que ha estado causando problemas durante ya más de 2000 años hasta nuestros días. Estamos en el exilio de Roma, y el problema que ha traído sobre la comunidad de Israel y sobre todos los creyentes este tipo de doctrina le llamamos también teología de reemplazo, en el cual la doctrina cristiano evangélica también rechazan el libro, le llaman el Antiguo Testamento, cuando nunca debió haber una división entre Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, este es un tema muy, muy importante, muy interesante, y quisiera explorarlo bajo el contexto histórico y después pasar a la evidencia que viene en el libro de los Hechos, capítulo 21. Y para poder ver esto, quiero leer un poco aquí en mis notas que tengo acerca de la historia, de cómo se fue originando la doctrina cristiano-católica, cristiano-evangélica, hoy en día conocida como pentecostalismo, cristianismo, no denominacionalismo, cualquiera de sus ramas que usted quiera identificarla. Pero el libro de los Hechos está tomando lugar ya en el año 59, 26 años después de la resurrección. El libro Gálatas fue escrito en el año 51, y el templo, el santuario, el Beit HaMikdash, fue destruido en el año 70 por los romanos. Así es de que, para tener una idea de lo que está sucediendo aquí, en el año 59, casi en el 60, 10 años antes de la destrucción del santuario, está tomando lugar la anécdota del libro de los Hechos capítulo 21. Y todo esto es muy interesante, ubicar todo el contexto de lo que explica la escritura en su momento, nos ayuda a tener una idea más clara de lo que está sucediendo. Pero si el santuario fue destruido en el año 70, para estos tiempos, cuando el libro de los Hechos fue escrito, por ejemplo, tenemos en la historia de Roma que el emperador Nerón hizo una grande persecución, y fue bajo el emperador también Diocleciano en el año 303 quien mandaba que se cumplieran con la religión romana tradicional. Y en el invierno del año 302 Galerio le insta a Diocleciano que persiga a los creyentes en Yeshua. En aquel tiempo no existía el cristianismo como hoy lo conocemos, el catolicismo, que fue el origen del cristianismo, no existía. El emperador Constantino viene a instituirlo años más tarde. Ahorita vamos a ver más detalles acerca de eso, pero aquí en el año 302 ya comenzaban las persecuciones, desde tiempos de Nerón, desde el 64 hasta el 68, y un par de siglos después, ya en el año 300, el emperador Galerio insta a
a que se persigan a los creyentes en Yeshua. En aquel tiempo los creyentes en el Mesías eran despreciados, eran tenidos en poco, no solamente de parte del Imperio Romano, sino también de parte del judaísmo. Dentro del judaísmo ortodoxo tradicional, ellos no veían bien a los creyentes en Yeshua. Después de la resurrección, de la muerte y resurrección de Yeshua, después de la destrucción del templo, ya es cuando se incrementó este rechazo hacia los creyentes en Yeshua. Así es que los creyentes en el Imperio Romano, el emperador Diocleciano inquirió al dios Apolos para que le instruyera qué decisión podía él tomar, y comenzó la persecución en el año 303. Y ¿quiénes eran estos creyentes o estas personas que perseguían el Imperio Romano y que rechazaban también el judaísmo ortodoxo de ese tiempo? Eran aquellos que creían en el Mesías y que rehusaban practicar los cultos paganos, rechazaban también el culto imperial a Roma y rechazaban las tradiciones del Imperio Romano. El historiador Tácito, en el siglo I, dice que los creyentes eran vistos por los romanos como quienes aborrecían la raza humana. Para los romanos, los creyentes en el Mesías, para ellos eran alguien que no se adaptaba a las tradiciones del imperio. Entonces todo aquel que no se adaptaba a las tradiciones del imperio, para ellos era algo abominable. Incluso se les acusaba de practicar la hechicería, el canibalismo, el incesto. Inventaban toda suerte de transgresiones para poder tener excusas para perseguir a los creyentes en el Mesías. Por el lado judío se les prohibía asistir a la sinagoga y comenzaron a ser expulsados de las comunidades. Más tarde, ya en el año 311, hubo un edicto que se le llama el Edicto de Tolerancia, precisamente también por Galerio. Esto tuvo lugar en Bulgaria, en la ciudad de Sofía, y el emperador Galerio, a través de este Edicto de Tolerancia, terminaba oficialmente con la persecución que había estado haciendo el emperador Diocleciano, y terminó una aceptación de los creyentes bajo la autoridad de Galerio, y se basaba más que todo en el establecimiento de un ecumenismo religioso. Más que en la aceptación de estos creyentes, los aceptaban, entre comillas, con la condición que se adaptaran a las condiciones del Imperio Romano. Y la fe judeo-nazarena, si la podemos llamar de esta manera, las raíces de esta fe de estos judíos que estaban siendo tenidos en poco, tanto de un lado como del otro, eran creyentes en Yeshua, eran discípulos de Yeshua. El judaísmo de la comunidad de Israel, ellos practicaban el judaísmo antiguo, el judaísmo de Yeshua, el judaísmo de la gente del siglo I, ¿no? Si pudiéramos imaginar un judaísmo sin las reglas tan estrictas como las que imponía la escuela de Shammai en aquel tiempo, podríamos tener una idea clara del judaísmo, aquel judaísmo que nuestro Señor, nuestro Maestro Yeshua, él reprendía a cierto grupo de fariseos, pero estos fariseos eran parte de la escuela de Shammai, y la escuela de Shammai era muy estricta. Ellos no aceptaban a los no judíos dentro de la comunidad judía de ese tiempo. Entonces lo que trato de transmitir es que en aquel tiempo el judaísmo, cuando nuestro Señor caminó aquí en la tierra, y los discípulos que lo seguían y toda la gente que lo seguía, de acuerdo a los historiadores, miles, cientos de personas se convirtieron o creían que Yeshua en realidad era una persona calificada para ser el Mesías. Literalmente creyeron que él era el Mesías, todas estas personas en este tiempo. Y nada más las escuelas de pensamiento rabínico más estrictas, en este caso, como ya mencioné, la escuela de Shammai, existía también la escuela de Hillel, que era más apegada a las enseñanzas del maestro, de Yeshua. Y si pudiéramos visualizar este judaísmo como el judaísmo tipo al de Hillel, podríamos tener una perspectiva de lo que se practicaba en ese tiempo. Pero todos aquellos judíos que habían creído y todos aquellos no judíos que habían creído en Yeshua como su Mesías,
Todos estos estaban siendo perseguidos, tanto dentro del judaísmo ortodoxo tradicional como también de parte del Imperio Romano. A través de este edicto de Galerio, en el cual se aceptaba a los creyentes como parte del Imperio Romano, no fue aceptado nada más porque sí, le pusieron ciertas condiciones. Bajo ciertas condiciones se les podía tolerar como parte de la comunidad, y esto les dio el estatus de una religión lícita, una religión que podía practicarse en aquel tiempo. Y después de este edicto de tolerancia de Galerio en el año 311, vino después el edicto de Milán. El edicto de Milán vino 2 años después, en el año 313, y fue más que todo un acuerdo de aceptación de los creyentes dentro del Imperio Romano. Fue un acuerdo entre Constantino y Licinius, y este fue el primer paso de Constantino de incorporar la fe de los creyentes en Yeshua dentro del Imperio Romano. Vuelvo a repetir, no nada más los aceptaban porque sí, pero era bajo condiciones, bajo ciertas condiciones, y sobre todo la condición general era que pudieran ellos adaptarse al Imperio Romano. En otras palabras, que se pudiera practicar un ecumenismo, una religión de tolerancia dentro de todo el imperio. La idea principal de Constantino y todos sus allegados era que la religión viniera a unificar el imperio que estaba dividido en aquellos tiempos, y a través de todos estos concilios, el concilio de Nicea, el concilio, en este caso el concilio de Milán, el concilio de Constantinopla, el concilio de Calcedonia, tenían toda esa perspectiva de ir estableciendo y decretando a través de diferentes credos los dogmas de la religión que más tarde vino a ser la Iglesia Católica como la conocemos hoy en día. Así es de que después del edicto de Milán, que fue en el año 313, vino el concilio de Nicea en el año 325, y con el concilio de Nicea se estableció un credo que establecía los requerimientos de la religión naciente en el Imperio Romano. Y muchos de nosotros que desde chicos estuvimos en ese tipo de práctica religiosa, nos recordamos el credo de Nicea, que dice: creo en un solo Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, etcétera, etcétera. Eso fue precisamente instituido en el concilio de Nicea en el año 325. Después vino el concilio de Constantinopla en el año 381 a través del emperador Teodosio I, y este concilio fue más que todo un concilio de obispos para extender la representación de la iglesia o de la religión del Imperio Romano a otros territorios, y de esa manera poder ejercer el poder. Después vino el concilio de Calcedonia en el año 451, y este concilio establece los diferentes dogmas de la Iglesia católico-cristiana con todos sus cánones y sus leyes, sus decretos. Más tarde, en el año 1300, viene John Wycliffe de Inglaterra. En el año 1600, 1500, 1600 viene la reforma de Lutero. Después viene la contrarreforma, el calvinismo, que hasta estos días sí, está vigente en muchas de las teologías del cristianismo. El armenianismo también son de los que hoy en día conocemos más dentro de las religiones. Después vino el concilio de Trento en el año 1545, y más tarde vino el grande avivamiento aquí en América, ya en el año 1730, 1740. De ahí surgió la iglesia presbiteriana, la iglesia metodista. Después vino un segundo grande avivamiento entre los años 1800, 1830. De ahí surgió la iglesia mormona y muchas otras. El año 1857 vino lo que le llaman el tercero grande avivamiento, y de ahí surgió el pentecostalismo, los testigos de Jehová, las iglesias adventistas, etcétera, etcétera. Y a través de todos estos concilios y a través de toda esta historia podemos nosotros darnos una idea cómo es que hoy en día las congregaciones cristiano-evangélicas vinieron a ser una parte, ellas nacieron de la Iglesia Católica, vinieron a nacer de la Iglesia Católica. Y si podemos examinar, no se necesita ser muy inteligente para poder, a través de la lógica, a través del entendimiento simple, darnos cuenta
que lo que se practica, la manera de hacer un culto en la iglesia cristiano evangélica no es otra cosa más que una extensión del culto en la iglesia católica tradicional. Es una misma fuente de donde ha salido, de donde se ha fundamentado a través de todos los credos y las teologías de los llamados padres de la iglesia católica. Hoy en día la iglesia cristiana, pentecostal y cualquiera de todas sus ramas no es otra cosa más que una extensión. ¿Y a qué me refiero con todo esto? Lo que trato de establecer es que para poder abrir lo que hoy le llamamos como el Nuevo Testamento, para poder abrir cualquiera de los evangelios, las cartas apostólicas, el libro de los Hechos, el libro de Apocalipsis, y poder tener una idea clara de lo que se quiere transmitir a través del escritor, tenemos que tratar de penetrar el marco mental de la audiencia a quien se le estaba escribiendo estas cartas, estas epístolas y estos evangelios, todos estos libros. El Nuevo Testamento es un documento 100% judío, es un documento hebraico, escrito por rabinos del siglo I, por los estudiantes, los talmidim de Yeshua, nuestro amado Mesías, y para nosotros poder escuchar las palabras de ellos, para poder nosotros leer las cartas de estos hombres llenos de sabiduría, de entendimiento, tenemos que al menos de alguna manera limpiar, purificar nuestra mente, desaprender las teologías y las doctrinas que hemos aprendido a través de siglos y siglos y siglos de tradiciones eclesiásticas, para poder limpiar lo que hemos aprendido durante todas nuestras vidas y generaciones. No es una tarea fácil, pero dice la Escritura: conocerán la verdad y la verdad los libertará. ¿De qué nos libera la verdad? Pues precisamente nos libera de la mentira, nos libera del engaño, nos libera de toda suerte de perversiones que el ser humano ha estado impregnando, ha estado poniendo en la Escritura, interpretando la Escritura a través de contextos teológicos que nos han causado gran cantidad de problemas. Y hoy en día el poder leer la Escritura en su contexto original, si uno trata de tener una visión, una perspectiva del siglo I en la comunidad judía, cuando fueron escritas estas epístolas y estos libros, estas cartas, cuando uno lo trata de leer en ese contexto, la audiencia moderna dice: no sé de qué me estás hablando, en realidad no entiendo tu lenguaje y no sé qué es lo que quieres transmitirme, percibo que estás hablando en un lenguaje judaico y para mí el Antiguo Testamento ya pasó, ya es algo que no necesitamos, ya quedó en la historia, ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. Y todo ese contexto de teología de reemplazo viene a formar lo que hoy en día el marco mental de la congregación moderna, de la iglesia cristiana moderna. Y antes de ir al libro de los Hechos, capítulo 21, quiero leer un pasaje que viene en el libro de Mateo, en el capítulo 7. Voy a tratar de encontrarlo aquí rápidamente en mi escritura. Y el libro de Mateo, en el capítulo 7, voy a estar buscando aquí. Dice: guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, mas dentro de ellos son lobos rapaces, por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol lleva buenos frutos, mas el árbol que está malo lleva malos frutos. Verso 21. No todo aquel que me dice: Adón, Adón, Señor, Señor, entrará en el Malkut Shamayim, en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Adón, Adón, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre lanzamos demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces yo les protestaré: nunca los conocí, apártense de mí, obradores de iniquidad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las practica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Amén. Y lo que el Mesías trata de transmitirnos a través de estas palabras es que tenemos que poner en práctica las enseñanzas de Él, las enseñanzas de sus discípulos, de sus talmidim, de los shliachim, de los enviados que Él, 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 que Él,
con esa palabra y esa voz de autoridad, envió para que las buenas nuevas de salvación fueran a todas las naciones y la gente pudiera escuchar estas palabras de salvación. Y cómo poder interpretar, cómo poder obedecer. Aquí dice que todo aquel que escucha mis palabras y las practica, lo compararé a un hombre prudente. ¿De qué manera nosotros podemos escuchar las palabras del Mesías? Las palabras de Saulo de Tarso, las palabras de Pedro, de Kefas, las palabras de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan, en el libro de Apocalipsis. ¿Cómo poder escuchar esas voces que nos hablan en aquel tiempo? ¿Cómo poder interpretar lo que ellos nos quieren transmitir? Poder interpretarlo correctamente y aplicarlo a mi vida en este tiempo. ¿Cómo poder purificarme de todo tipo de teologías y poder quitar de mi mente tanto engaño y tanta mentira durante siglos a través de tantas generaciones y capas y capas y capas de antisemitismo, de estar en contra del pueblo de Israel y en contra de las cosas santificadas? Entre más santas son las circunstancias, el lugar, la persona, es más la destrucción que viene contra esa persona. Y lo podemos ver en la persona de nuestro amado Maestro, cómo fue golpeado, cómo fue menospreciado, escupido en su cara, golpeado con aquellos palos, cómo literalmente su vientre y su espalda fue despedazado con esos látigos que utilizaban con piedra, vidrio, con metal. Y literalmente el Salmo 2 dice que así como el león destroza a su presa, así también él fue destrozado, literalmente hecho pedazos, y aún así él cumplió con la tarea que el Padre le había dado. Y el lugar, si uno puede ver el lugar, en el noviembre pasado tuve la bendición de poder estar en la ciudad de Jerusalén, y yo quería ver el lugar del Gólgota, el lugar de la calavera. Y cuando por fin pude ir a ese lugar, pude darme cuenta con tristeza que es un lugar lleno de basura. Ahí es un estacionamiento de autobuses urbanos y hay un cancel al pie es un barranco pequeño, y al pie de ese pequeño barranco hay contenedores de basura, está todo lleno de bolsas de papel, cosas que la gente tira. Nadie visita ese lugar, es un lugar abandonado. Literalmente los turistas van a otros lugares donde los católicos han decretado que ahí fue la tumba de la resurrección, y podemos ver en YouTube y en el Facebook y en todas las redes sociales cantidad de ministerios y pastores, apóstoles, visitantes que todos van a estos lugares que la Iglesia Católica ha decretado como lugares donde sucedieron las cosas, y en realidad no hay evidencia que hayan sucedido todos estos acontecimientos. Pero el Gólgota literalmente aún se pueden ver a pesar de los años que han pasado, y que se está perdiendo forma, los ojos de la calavera, como se le llama, el Gólgota, el monte de la calavera. Pero aún se pueden apreciar esos orificios un poco, y nadie va ahí. Es un lugar totalmente abandonado. Cuando fuimos a Samaria a visitar la tumba de José, no puede uno ir ahí porque está en territorio de palestinos y es peligroso entrar ahí, pero literalmente desde arriba del monte de Samaria podemos ver la tumba de José, que se le llama Yosef Hasadik, José el justo, y que es un prototipo del Mesías, el Mesías sufriente, el Mesías que fue exiliado a las naciones, el Mesías que fue despreciado, que literalmente fue tenido como muerto cuando llegaron los hermanos y le llevaron la túnica llena de sangre. Y Jacob, nuestro padre Jacob, exclamó y dijo: mi hijo José ha muerto, Joseph ha muerto. Y en realidad Joseph estaba vivo en Egipto, y él es un prototipo del Mesías. Pero entre más santidad, lo que trato de decir, que entre más santidad hay en la persona y en el lugar, este mundo trata de callar la santidad, el testimonio de estas personas. Y tanto como el lugar donde nuestro Señor padeció, como la tumba de José, están en lugares llenos de oscuridad, llenos de basura, llenos de oprobio, de vergüenza. Pero la Escritura ha decretado que en los tiempos postreros, en la venida del Mesías, Él restaurará todas las cosas. Y aún en las partes más bajas desde Sodoma, Él extenderá un talit hasta la ciudad de Jerusalén y instituirá el reino mesiánico, literalmente un gobierno político aquí sobre la tierra. Pero
la religión ha venido a traer toda suerte de engaño aquí a la tierra, y hoy en día la gente a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo, y cuando uno trata de establecer un parámetro al menos un parámetro histórico de lo que está transmitiendo, en este caso el libro de los Hechos, el libro de Gálatas, el libro de Colosenses, la gente ya no entiende ese lenguaje original cuando fueron escritos todas estas cartas y epístolas. Hoy, para poder decir que esto es lo que se vivía en aquel tiempo, la gente no lo entiende porque es un lenguaje totalmente diferente al lenguaje moderno. Y voy a comenzar a leer el libro de los Hechos capítulo 21, sobre todo llegar a la parte final del capítulo 21, donde Saulo de Tarso, Pablo, Rav Shaul, viene y da su testimonio cuando asciende hacia Jerusalén. El capítulo 21 del libro de los Hechos dice: habiendo partido de ellos, navegamos y venimos camino derecho a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de ahí a Patara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y partimos. Y cuando avisamos a Chipre, dejando a la mano izquierda, navegamos a Siria, venimos a Tiro, porque el barco había de descargar ahí su carga. Y nos quedamos ahí 7 días, hallados los discípulos, los cuales decían a Saulo por medio del Espíritu que no subiese a Jerusalén. Y cumplidos aquellos días salimos acompañados de todos, con sus mujeres, con sus hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la ribera, nos pusimos a orar. Abrazándonos unos a los otros, subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros, cumplida la navegación, venimos a Tiro, a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al siguiente día, partidos Pablo y los que con él estaban, vinieron a Cesarea, entrando en casa de Felipe, el evangelista de Macedonia, el cual era uno de los 7, y posamos con él. Y éste tenía 4 hijas, doncellas, que profetizaban. Y parando nosotros ahí por muchos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Y venido a nosotros, tomó el cinto de Pablo y se ató los pies y de las manos, y dijo: esto dice el Ruach HaKodesh, el viento de santidad, que así atarán los Yehudim en Jerusalén, al varón cuyo es este cinto, y le entregarán en manos de los Goyim, de las naciones, en este caso de Roma, los cuales, como oímos, le rogamos nosotros y los de aquel lugar, que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué están haciendo llorando y afligiéndome el corazón? Porque yo solo no estoy presto para ser atado, más aún para morir en Jerusalén por el nombre de nuestro Señor Yeshua. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Y después de estos días apercibidos, subimos a Jerusalén, y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a un Nasón de Chipre, discípulo antiguo, con el cual pasasemos. Y cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron de buena voluntad. Al día siguiente, Pablo, entró con nosotros a Jacob, la casa de Jacob, Santiago, y todos los ancianos, los sequenim, todos se juntaron, a los cuales, como los hubo saludado, contó por detalle lo que Elohim había hecho entre los Goyim, entre las naciones, por medio de su ministerio. Y ellos, cuando lo escucharon, glorificaron al Señor, a Elohim, y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos guardan la Torá, todos son celosos por la ley. Y este versículo es impactante porque aquí estamos viendo que el libro de los Hechos, que tomó lugar en el año 59, o sea, nuestro Señor resucitó de entre los muertos en el año 30, dice que era como de 33 años y medio, ¿verdad? Entonces, desde el año 33, aquí estamos ya casi en el año 60, 26, 27 años después de la resurrección de Yeshua de entre los muertos. Aquí están diciendo, está dando testimonio el libro de los Hechos. Ya ves cuántos millares de judíos hay que han creído. ¿En qué han creído? En el Mesías. Han creído en Yeshua, han creído en el Mesías. Y todos son celosos de la Torá. La primera pregunta que le hago yo a mi audiencia en esta hermosa tarde: ¿cómo podemos nosotros afirmar que el Nuevo Testamento es el que está ahora bajo la gracia y el Antiguo Testamento está bajo la ley, y que el Antiguo Testamento ya pasó? ¿Cómo podemos explicar que 30 años después de la resurrección de entre los muertos, cuando fue escrito el libro de los Hechos, miles de millares judíos han creído en el Mesías y todos guardan la ley? Todos guardan la ley. Todavía no existía el catolicismo, todavía no venía Constantino,
todavía no habían tomado lugar todos los concilios, los que hemos leído al principio, concilio de Nicea, de Calcedonia, las persecuciones del Imperio Romano, todavía no tenía lugar todas estas cosas. El templo aún estaba en funciones, fue destruido en el año 70. 10 años antes de que el templo fuera destruido, cientos de millares de judíos han creído en el Mesías y todos son celosos de la Torá. Todos creen en los libros de de Moshe. Todos creen en los 5 libros que nuestro maestro Moshe nos dejó, Moshe Rabbeinu nos dejó, y nunca ningún judío ha desechado el Antiguo Testamento. Nunca ningún judío ha dicho, ahora estoy bajo la gracia y tengo que deshacerme, o ya no me sirve para nada todos estos escritos. Ya, ¿de qué me sirve leer el libro de los Salmos, el libro de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, de Daniel? No existe ningún judío en toda la historia que deseche todos los escritos antiguos y que diga, el que alguien diga que es un judío mesiánico, ningún judío mesiánico desecha la Torá, ni tampoco desecha los libros de los profetas, ni de los Salmos. Y aquí la Escritura nos está dando una evidencia contundente que cientos de millares de judíos creyeron en el Mesías y todos eran celosos de los 5 libros de Moshe. Verso 21. Mas fueron informados acerca de ti, que enseñas a apartarse de Moshe a todos los judíos que están en medio de las naciones, diciendo que no han de circuncidar a sus hijos y que tampoco deben de guardar ninguna de las costumbres de Israel. Aquí dice que no anden según las costumbres, pero se interpreta de acuerdo a las costumbres que enseñaron los padres de Israel. Verso 22. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque escucharán que has venido. Haz pues esto que te decimos, porque hay entre nosotros 4 hombres que tienen un voto sobre sí mismos. Toma estos 4 contigo, purifícate con ellos y gasta con ellos para que puedan rasurar sus cabezas y todos entiendan que no hay nada de lo que fueron informados acerca de ti, sino que tú también caminas guardando la Torá. Wow, guardando la Torá. Aquí el testimonio del libro de los Hechos es contundente. Saulo de Tarso, Pablo, lo que se conoce como el apóstol Pablo o Rav Shaul, como usted le guste llamar, como usted le llame, aquí nos está dando testimonio que los demás sekenim, los ancianos de la congregación, en este caso Mateo, Marcos, Lucas, Juan y todos los demás, están con él y le están diciendo, da testimonio a toda la comunidad aquí en la ciudad de Jerusalén que tú eres creyente en el Mesías y que guardas la Torá. Mira, hay miles, hay cientos, al igual que nosotros, que han creído que Yeshua es el Mesías y todos guardamos la ley de Moshe, justo como cuando fue dada desde el monte Sinaí hasta ese día. Creyentes en Mesías, cientos de miles en la ciudad de Jerusalén, creyentes en Yeshua y guardando la Torá, guardando los mandamientos dados por nuestro Padre Celestial, bendito sea su nombre, en el monte Sinaí, por la mano de Moshe, y Pablo es celoso de eso, Pedro es celoso de eso, Juan es celoso de esa bendita Torá, y Marcos, y Lucas, y todos los no judíos creyentes que estaban como en la comunidad de ancianos en aquel tiempo, con los discípulos, con los apóstoles, como se les llama erróneamente, con los enviados, todos ellos creen en la ley de Moshe y guardan todo el grueso de la Torá, junto con la ley, los profetas y los salmos. Y Pablo está a punto de dar testimonio a toda la comunidad y va a cumplir con el voto. Y este voto que están refiriendo es el voto del nazareato. Viene en el libro de Números, capítulo 6. Y voy a leer unos cuantos versículos. Dice, y le habló Adonai a Moshe, Vidaber Adonai a Moshe lemor, y le dijo, háblale a los Bene Israel, a los hijos de Israel, y diles que el hombre o la mujer, cuando se apartare haciendo un voto nazareo para dedicarse a Hashem, debe abstenerse de vino, no tomar vino ni sidra, ni vinagre de vino, ni vinagre de sidra, y no beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que hace, de que se hace de vino, desde los granillos hasta lo viejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que cumpla los días de su apartamiento delante de Hashem. Será santo, será kadosh, y dejará crecer aquí dice las querejas, pero está hablando de las esquinas, los peyots de su cabeza. Y todo el tiempo que se apartare de Hashem no entrará a persona muerta. Mi pregunta es, Pablo, Saulo, Rav Shaul,
el que usted y yo conocemos, iba a cumplir el voto. En el libro de los Hechos capítulo 21 le están diciendo, mira, aquí hay 4 que han hecho voto y tú también has hecho voto. Entra con ellos para que rasuren sus cabezas. Mi pregunta es, ¿cree usted que Saulo de Tarso y aquellos 4, junto con los discípulos del siglo I, ellos traían sus, lo que se le llama sus peyots? ¿Qué son los peyots? Los peyots son ese, ¿cómo le podemos llamar? El pelo rizado a los dos lados, a los costados de la cara, entre la cara y los oídos, en las sienes, se deja crecer el judío ortodoxo tradicional, se deja crecer el pelo y se hace cierto rizado. A eso se le llaman las esquinas, que no, la Torá prohíbe que se corte totalmente, no se debe rapar esa área de la cabeza. Y aquí nos está diciendo el verso 5 del capítulo 6 del libro de Números, dice, dejará crecer las esquinas de su cabello, de su cabeza. Entonces, si aquí Pablo y los otros 4 van a hacer el voto de nazareato y se va a rasurar su cabeza, mi pregunta es hacia usted, ¿Pablo traía esos mechones de pelo a los lados de su rostro? ¿Pedro los traía? ¿Yeshua los traía? ¿Marcos lo traía? ¿Sí o no lo traía? ¿Usted qué es lo que cree de acuerdo a la evidencia que viene aquí en el libro de Números y en el libro de Hechos capítulo 21? No sé si su respuesta sea sí o su respuesta sea no. Yo creo que sí lo traía porque aquí está la evidencia, pero de acuerdo a toda la teología cristiana tradicional, ellos rechazan todo este tipo de prácticas y de enseñanzas del judaísmo, si al menos la gente quiere rechazar el judaísmo de este tiempo, al menos deberemos de entender que la escritura, el testimonio que nos da del judaísmo del siglo I, cómo estuvo basado de acuerdo a cómo ellos han sido celosos de la Torá y de los decretos de nuestro Padre Celestial dados desde el tiempo del monte Sinaí, si no es que desde tiempos de nuestro padre también Adán en el huerto. Verso 6, todo el tiempo que se apartare al Señor no entrará donde haya un muerto, por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni su hermana se contaminará cuando murieren, porque consagración de Elohim tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será kadosh, será santo delante de Hashem. Voy a irme más adelante. En el día 8 traerá 2 tórtolas o 2 palominos delante del Cohen, delante del sacerdote, a las puertas del tabernáculo del testimonio. En el libro de los Hechos, en este caso, está el santuario, el templo, el Beit HaMikdash, de tal manera que son 4 y 2 tórtolas cada uno, 4 por 2 son 8. 8 avecillas en el total van a traer. Y el verso 12 dice, consagrará al Señor, a Hashem, los días de su nazareato y traerá un cordero de 1 año. 4 personas, un cordero, 4 corderos, 8 avecillas, es el total. Dice, verso 14, ofrecerá su ofrenda a Hashem un cordero de 1 año sin tacha como un corbán, y una cordera de 1 año sin defecto en expiación, y un carnero sin defecto por sacrificio de paces. Además, un canastillo de ceseñas, tortas de flor de harina amasadas con aceite y hojaldres untadas con aceite, y su presente y sus libaciones. Ofrecerá el carnero un sacrificio de paces a Hashem con el canastillo de las enseñas. O sea, aquí podemos ver que está diciéndonos literalmente que traerá delante del sacerdote las avecillas, también traerá un cordero de 1 año, y también traerá una cordera de 1 año. Son 4 varones y cada varón trae un par el cordero y la cordera y las avecillas. 4 por 2, 8. En total son 8 animales, 8 avecillas, aparte de la canasta de la flor de harina. Y todo esto lo presentan delante del sacerdote. En otras palabras, volviendo al libro de los Hechos, capítulo 21, dice el verso 24, toma estos contigo, purifícate con ellos, gasta con ellos para que rasuren sus cabezas, y todos entiendan que no hay nada de lo que fueron informados acerca de ti, sino que tú también caminas guardando la Torá. ¡Qué asombroso! ¡Qué asombroso poder darnos cuenta que 30 años, casi 30 años después de la resurrección del Mesías, y estos discípulos, sobre todo Saulo de Tarso, quien era un hebreo de hebreos en cuanto a la Torá, era celoso, guardaba todos los decretos y todo, él está diciéndonos, dándonos testimonio aquí
tanto él como los demás discípulos, que él guarda la Torá, que es celoso de los mandamientos, de las tradiciones de los padres, y que él está entrando al santuario antes de que fuera destruido y está cumpliendo con todos los decretos, si lo podemos interpretar en el lenguaje moderno, todos los decretos del Antiguo Testamento. Un creyente, un discípulo, un apóstol. Mi pregunta es, ¿cuántos apóstoles hoy en día en las congregaciones cristiano-evangélicas traen el pelo cortado a la usanza de Saulo de Tarso? Apóstol de apóstoles. Queremos imitar al apóstol de apóstoles. ¿Cómo traemos nuestro pelo? ¿Cómo nos vestimos? ¿Cómo comemos? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo es nuestra conducta? ¿Cómo es nuestro servicio en el santuario, en el lugar de nuestra reunión? ¿Es apegado a la tradición del pueblo de Israel, al menos como lo practicaban los discípulos de nuestro amado Maestro? ¿O es otra religión totalmente diferente? ¿Acaso estamos practicando el culto al Imperio Romano? ¿Estamos aún siendo esclavos de la religión católica romana instituida por Constantino ya desde el año 330 de aquellos años? Estamos siendo esclavos de todos los concilios, concilio de Constantinopla, concilio de Calcedonia, concilio de Nicea. ¿Acaso somos nosotros producto y seguimos siendo estos esclavos del primer grande avivamiento en América, segundo grande avivamiento en América, tercer grande avivamiento a través de los cuales surgieron las iglesias presbiterianas, metodistas, los mormones, pentecostalismos, testigos de Jehová, iglesias adventistas? Algunos dicen, no, yo no soy de ninguna de esas denominaciones, simplemente soy cristiano, eso es lo que soy. Mi pregunta es, ¿qué clase de cristianismo, qué clase de mesianismo, qué clase de doctrina es la que queremos vivir? ¿O cómo vivimos o practicamos lo que decimos creer? ¿Está basado en base a los escritos del libro de los Hechos, libro de los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, o todas las cartas apostólicas? ¿Cómo es nuestro testimonio en base a lo que el libro nos dice? ¿O nos basamos en lo que leemos en libros de teología, los institutos bíblicos nos enseñan? ¿O acaso en lo que aprendemos a través de Google o de YouTube? ¿Cómo es que nosotros guiamos nuestra vida? Voy a seguir leyendo. Verso 25. Sin embargo, en cuanto a los de las naciones, los gentiles, los goyim, que han creído, nosotros les hemos escrito diciéndoles que no hagan nada de esto, solamente que se abstengan de sacrificado a la idolatría, de sangre, de ahogado y de fornicación. Y entonces Saulo tomó con él aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el santuario para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación hasta ser ofrecida ofrenda por cada uno de ellos. Y cuando estaba para acabarse los 7 días, unos judíos de Asia, como le vieron en el santuario, alborotaron a todo el pueblo y le echaron mano, dando voces, diciendo: varones israelitas, ayúdenos. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos en contra del pueblo y de la ley, en contra de la Torá y en contra de este santuario. Y además de esto, ha metido a gentiles, a goyim, a los de las naciones, dentro del santuario y ha contaminado este lugar que es santo. Y porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, al cual pensaban que Pablo había metido en el santuario. En otras palabras, estos hombres judíos que venían de Asia tenían celo de Pablo y estaban levantándole un falso. Ellos estaban tratando de alborotar a la comunidad en Jerusalén, porque el meter a un no judío dentro del santuario podía desconsagrar. Literalmente podía venir una calamidad y grandes problemas sobre toda la nación de Israel, y ellos estaban levantando este falso para que literalmente Saulo pudiera morir, para que lo mataran los guardias del templo, y estaban armando un alboroto. Verso 30. Así es de que toda la ciudad se alborotó y se agolpó todo el pueblo, y tomando a Pablo lo hicieron salir afuera del santuario, y luego las puertas del santuario fueron cerradas. Procurando ellos matarle, le fue dado aviso al tribuno de la compañía de que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada, el cual, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y ellos, cuando vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de herir a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le tomó y le mandó atar con 2 cadenas, y le preguntó quién era y que qué había hecho.
y entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó que lo llevaran a la fortaleza. Cuando llegó a las gradas, aconteció que fue llevado de los soldados a causa de la violencia del pueblo, porque la multitud del pueblo venía detrás gritando: «¡Mátenle!». Y como comenzaban a meter a Pablo en la fortaleza, dice al tribuno: «¿Me será lícito hablarte algo?». Y él dijo: «¿Hablas griego? ¿No eres tú aquel egipcio que se levantó una sedición antes de estos días y sacaste al desierto 4,000 hombres salteadores?». Y Pablo le contesta: «Yo de cierto soy un hombre judío, ciudadano de Tarso, ciudad no obscura de Cilicia. Sin embargo, te ruego que me permitas que hable al pueblo». Y como él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y, hecho grande silencio, habló con lengua hebrea y les dijo: «Varones hermanos y padres, escuchen la razón que ahora les doy». Y cuando oyeron que les hablaba en el lenguaje hebreo, guardaron más silencio, y les dijo: «Aní Yehudí, yo soy un judío, nacido en Tarso de Cilicia, mas criado en esta ciudad a los pies del rabino Gamaliel, enseñando conforme a la verdad de la Torá de la patria, celoso de Elohim, como todos ustedes son hasta el día de hoy. He perseguido este camino hasta la muerte y tomaba presos, entregando en las cárceles hombres y mujeres, como también el principal de los sacerdotes, el Cohen Gadol, me es un testigo. Y todos los ancianos, todos los ekenim, de los cuales también, tomando cartas en contra de los hermanos, iba a Damasco para traerlos presos a la ciudad de Jerusalén, y aun a los que estuviesen en Jerusalén para que fueran castigados. Mas aconteció que llegando cerca de Damasco, como al mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí en el suelo, y escuché una voz que me decía: «Shaol, Shaol, ¿por qué me persigues?». Y yo entonces respondí: «¿Quién eres, Adón? ¿Quién eres, Señor?». Y me dijo: «Aní Yeshua, yo soy Yeshua de Nazaret, a quien tú persigues». Y los que estaban conmigo vieron en verdad la luz y se espantaron, pero no escucharon la voz del que hablaba conmigo. Y yo dije: «¿Qué haré, Señor?». Y el Señor me dijo: «Levántate y vete a Damasco, y ahí te será dicho todo lo que te será señalado que hagas». Y como yo no hubiese, por causa de la claridad de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, me vine hacia Damasco. Entonces uno, de nombre Ananías, varón piadoso, conforme a la Torá, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, viniendo a mí y acercándose, me dijo: «Hermano Shaol, recibe la vista». Y yo en aquella hora le miré, y él dijo: «El Elohim de nuestros padres te ha predestinado para que conozcas su voluntad, y para que vieses a aquel justo y escuches la voz de su boca, porque has de ser testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, purifícate, lava tus pecados e invoca su nombre». Y me aconteció que, vuelto a Jerusalén, orando dentro del santuario, en el Beit HaMikdash, fui arrebatado fuera de mí. Y le vi que me decía: «Date prisa y sal prestamente afuera de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio de mí». Y yo dije: «Señor, ellos saben que yo encerraba en la cárcel y hería por las sinagogas a todos los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo también estaba presente y consentía a su muerte, y guardaba las ropas de los que le mataban». Verso 21. Y me dijo: «Ve, porque yo te tengo que enviar lejos a las naciones». Y le escucharon hasta esta palabra. Y entonces levantaron la voz diciendo: «Quiten de la tierra a este hombre, porque no conviene que viva». Amén. Hasta aquí podemos nosotros notar toda la narrativa del testimonio de Saulo de Tarso, de Pablo, de Rav Shaol. Podemos ver su testimonio de él, que dice que vino una luz que le resplandeció, y que escuchó la voz que le decía: «Aní Yeshua, yo soy Yeshua de Nazaret, al que tú persigues». Y los demás que estaban con él escucharon la voz, pero no vieron, y se espantaron. Y está dando testimonio y dice: «Levántate, porque te enviaré, y tengo cosas que...». Todo el testimonio y las palabras, cuando Pablo, cuando Rav Shaol está dando todo este testimonio, toda la audiencia, nadie dice nada, todos están callados. ¿Qué es lo que esto significa? Significa que toda la comunidad judía en Jerusalén, en ese tiempo, en el año 59,
antes de que el templo fuera destruido, cuando había miles de millares de judíos que habían creído en Yeshua y todos guardaban la ley de Moisés junto con los 12 discípulos, en ese tiempo, en ese año, se está dando testimonio de que todos creían que Yeshua es el Mesías. Hoy en día existe esa idea entre las comunidades religiosas de que los judíos no quieren a Jesús. Ellos mataron a Jesús, pero la Escritura nos está dando otro testimonio. La Escritura nos está dando el testimonio que miles y cientos de judíos en Jerusalén habían creído en Yeshua y todos guardaban la Torá. Nadie había rechazado el Antiguo Testamento. Lejos esté de nosotros hacer semejante perversidad en nuestra fe. ¿Cómo podemos nosotros rechazar la palabra del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del Creador del universo, que esta bendita palabra que nos ha dejado como herencia? ¿Cómo puede una mente llegar tan siquiera a pensar que eso es antiguo, que eso ya pasó? Esa manera de pensar no es otra cosa sino teología de reemplazo. Es el engaño de la religión de hoy en día, que quiere que la gente se aleje de las cosas santificadas y que practique toda suerte de perversiones que este mundo está ofreciendo. Verso 23. Y dando ellos voces, cuando él dijo que Yeshua lo envió a las naciones, todos los que estaban ahí se enojaron. Todos los que estaban ahí se enojaron. No se enojaron cuando dijo de Yeshua que era el Mesías, pero se enojaron cuando habló de llevarle las buenas nuevas a las naciones. Verso 23. Dando ellos voces y arrojando sus ropas, echando polvo al aire, mandó el tribuno que le llevasen a la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Y cuando le ataron con correas, Pablo le dijo al centurión que estaba presente: ¿les es lícito azotar a un hombre romano sin ser condenado? Y cuando el centurión escuchó ello, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Este hombre es romano. Y viniendo el tribuno le dijo: dime, ¿eres tú romano? Y él dijo: sí. Y respondió el tribuno: yo con una grande suma alcancé esta ciudadanía. Y Pablo le contestó: pero yo soy de nacimiento. Así que inmediatamente se apartaron de él los que le habían de atormentar, y aún el tribuno también tuvo temor, entendiendo que Saulo también era romano y lo había atado. Al día siguiente, queriendo saber la causa por qué era acusado de los judíos, le soltó de las prisiones y mandó venir a los príncipes de los sacerdotes, a los Johanim y a todo su concilio, y sacó a Pablo y le presentó delante de ellos. Capítulo 23, nada más voy a leer la primera parte, se me acaba el tiempo. Entonces Pablo, poniendo los ojos en el concilio, dice: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he conversado delante de nuestro Padre Celestial, delante de Elohim hasta el día de hoy. El príncipe de los sacerdotes, Ananías, mandó entonces que los que estaban con él le hiriesen en la boca. Y Pablo le dice: el Señor te ha de herir a ti pared blanqueada, y estás tú sentado para juzgarme conforme a la Torá, y en contra de la Torá me mandas herir. Hasta aquí me voy a detener, se me acaba el tiempo, pero espero que esta meditación acerca del libro de los Hechos capítulo 21 le haga meditar en su fe. En el día postrero no va a venir su pastor, ni su apóstol, ni su rabino, ni su hermano, no va a venir Google, ni tampoco va a venir YouTube a poder prestar defensa hacia usted. En aquel día vamos a estar de pie delante del trono de la gloria, dando testimonio en quién hemos creído y cómo hemos vivido nuestra vida. Que tenga un Shabbat lleno de paz usted y toda su familia, que el Señor les llene de gracia. Shalom.